domingo pasado estuvimos hablando del tema determinados a creer, y creo que fue un tema algo confrontativo, no solamente para la audiencia, no solamente para los que nos reunimos, tanto de manera aquí presencial en la casa, sino que también quienes están en sus hogares y nos siguen. Hoy yo quiero hablarte del tema: ¿por qué sufren los justos? Diga conmigo: ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué hombres y mujeres que aman a Dios, viven para Él, sufren de enfermedades, accidentes, pérdidas de seres queridos, problemas con los hijos, fracasos económicos y toda clase de tragedia y aflicción? ¿Por qué? Quizás hay una incógnita o una pregunta en aquellos que están padeciendo situaciones, o cuando vemos que algunos que los consideramos o vemos cuyas vidas son testimonio de justicia, y entonces nos hacemos la pregunta: ¿por qué padecen? Gente que es buena, gente que es correcta, gente que se esfuerza por vivir en obediencia y en santidad y en comunión con Dios, ¿por qué sufren? ¿Por qué hombres y mujeres a Dios y viven para Él sufren de enfermedades, accidentes, pérdidas de seres queridos, problemas con los hijos, fracasos económicos y toda clase de tragedia? Quizás esta pregunta es una que muchas veces hemos hecho al ver personas que están padeciendo. ¿Por qué tienen que sufrir? ¿Por qué tienen que padecer esas personas? Pero quizás esa pregunta se hace un poco más aguda y profunda cuando somos nosotros los que vivimos en justicia y estamos padeciendo una situación y no le encontramos razón, no le encontramos causa. Es más fácil comprender por qué sufren los injustos, aquellos que violan las leyes tanto de Dios como las terrenales. Es fácil dar una respuesta el por qué el hogar de la persona que está metida en el alcoholismo se está deshaciendo. Hay un porqué. Y decimos: el hogar de esa persona se está destruyendo porque su alcoholismo lo está llevando a la destrucción. Es fácil encontrar una respuesta a una persona que está en la drogadicción y que va a la cárcel, y decimos: esa persona va a la cárcel porque ha transgredido y ha violado las leyes terrenales y las leyes de Dios. Han infringido las leyes, y tanto las leyes terrenales como las espirituales, cuando son infringidas, conllevan una consecuencia. Proverbios 13, verso 15 nos dice esto y nos da testimonio de esto. Proverbios 13, verso 15 dice: el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Mire la declaración que dice: mas el camino de los transgresores es duro. Hacia la misma palabra de Dios nos da la respuesta: cuál es la situación y cuál es la causa del por qué sufre una persona que es injusta. Pero no es la única ocasión. Ahí mismo en Proverbios 22, el versículo 5 nos da algo también al respecto. Dice: espinos y lazos hay en el camino del perverso, y el que guarda su alma se alejará de ellos. En otras palabras, nos pone en evidencia que hay una razón clara, específica y contundente del por qué una persona que practica la injusticia le va mal, está sufriendo, está padeciendo. Hay una razón. Pero ¿qué de aquel que no es transgresor y que se encuentra imposibilitado en una cama y afligido por una enfermedad, y cuya vida es una vida digna de ejemplo, o tomarla como ejemplo porque es justo? ¿Qué de aquella persona que no es rebelde y se encuentra en un camino lleno de problemas espinosas y terribles? ¿Dónde está entonces la situación? ¿Dónde está la razón o dónde está la respuesta? ¿Cómo podemos explicar esta situación? Porque decimos: bueno, aquel que es injusto, hay una razón justa el por qué está padeciendo todas estas situaciones. Pero aquella persona que es justa, ¿por qué está padeciendo si realmente es justa? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos explicar esta situación? Para nosotros comprender esto,
Debemos mirar por detrás de las escenas para encontrar la razón escondida, lo que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Vuelvo a repetirle, para dar una respuesta a todo esto, debemos de mirar detrás de las escenas para encontrar la razón escondida, lo que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Job, escúcheme bien, es el ejemplo perfecto del por qué sufren los justos. Job, el patriarca Job, es un claro ejemplo, vuelvo a repetir, del por qué sufren los justos. De hecho, el libro de Job es uno de los libros más antiguos. Se cree que el libro de Job fue escrito en el mismo tiempo que fue escrito el libro del Génesis. Y hay un misterio porque algunos con certeza no saben quién es el que escribió el libro de Job. Sin embargo, hay mucha riqueza en el libro de Job, que algunas cosas las vamos a considerar, pero mi tema no se va a centrar en el libro de Job, sino más bien en el personaje o en la vivencia de Job. En primer lugar, vamos a ver que la Biblia nos describe quién era Job. Acompáñeme por favor ahí al libro de Job en el capítulo 1. Job capítulo 1, y yo le pido por favor que no cierre su Biblia, porque ahí vamos a estar prácticamente analizando verso a verso todo este pasaje, y creo que ahí es donde Dios nos quiere hablar. Lo primero que encontramos ahí es que Job era un individuo con altos honores. Job capítulo 1 verso 1, mire lo que dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Yo quiero que se detenga aquí, porque la palabra o el término que utiliza aquí, varón, no simplemente es utilizado para describir el sexo de que era hombre. Cuando utiliza el término varón en la Biblia, se refiere a alguien que tenía una profunda comunión con Dios, a alguien que era recto, a alguien cuya vida era digno de confianza y cuya vida podía escuchar a Dios verdaderamente. De hecho, la palabra de Dios nos habla, cuando hace alusión a los profetas se le llama varón de Dios. A Elías se le dijo varón de Dios, a Eliseo se le dijo varón de Dios. Encontramos que a los profetas se le dicen varón. Entonces esto nos da a entender que Job no era cualquier cosa. Job tenía una constante y una perfecta comunión con Dios. Job podía escuchar a Dios. Job se dejaba guiar a Dios, se dejaba guiar por Dios. Pero mire lo que sigue diciendo el versículo: y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Note lo que sigue diciendo el versículo: que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto nos está hablando de su vida espiritual y de su relación con Dios. Pero la situación no se queda ahí, porque a continuación nos describe su vida económica. Dice que tenía riquezas, prosperidad, muchas posesiones y una maravillosa familia. Mire lo que dice el versículo 2 y el verso 3: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. En total prácticamente tenía 10 hijos. Escúcheme bien antes de leer el siguiente versículo. Cuando aquí nos está hablando del número 10, nos está hablando algo glorioso. Y esto nos habla del decálogo de los 10 mandamientos, lo cual era el resumen de la perfecta ley de Dios dada a Moisés. Lo que le quiero dar a entender es de que Job disfrutaba de una perfecta relación o una maravillosa familia. Pero no se queda ahí. Mire lo que dice en cuanto a lo económico. Dice: y su hacienda era de 7,000 ovejas. ¿Cuánto cuesta en la actualidad una oveja? ¿Unos 1,500? ¿Unos 2,000 pesos? ¿Unos 2,500? Sume esa cantidad por 3,000. Imagínese cuánto era la riqueza de Job. Pero luego sigue diciendo 3,000 camellos. Hoy en la actualidad aquí no utilizamos camellos más que en el Medio Oriente, pero lo que sí utilizamos son caballos. Y si lo traemos a la actualidad, ¿cuánto cuesta un caballo? 5,000, 7,000.
Sume eso por los camellos que tenía Job. Y luego sigue diciendo 500 yuntas de bueyes. Para nosotros hoy en la actualidad una yunta no significa mucho, pero en la actualidad el tener una yunta era como tener el auto último modelo del año, el más caro. De hecho, en la antigüedad quien tenía una yunta ya era considerado rico. La persona que tenía 2 yuntas era considerado archiquete rico. Pero ahora aquí este hombre nos habla de que tenía 500 yuntas de bueyes. Sigue diciendo, y 500 asnas. Vuelvo a la actualidad. En nuestra actualidad un burrito, un asno no significa mucho. Pero en la antigüedad los príncipes, las personas distinguidas, los nobles cabalgaban en asnos. Era algo maravilloso. De hecho, usted recordará que Jesús entró a Jerusalén montado en un asno, en un pollino. ¿Por qué? Porque solamente los montaban los reyes cuando iban en son de paz y traían buena nueva a ese pueblo. O sea que las asnas no era para cualquier persona. Pero aquí dice que tenía 500 asnas. Y luego sigue diciendo muchísimos criados. Pero subraye lo que dice aquí. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Lo que está hablando es de que tenía un poder económico enorme este hombre. A Job se le conocía como Don Job. Se le decía, oiga, don Job, no me puede usted dar trabajo. Oiga, don Job, ¿me podría usted hacer un favor? Oiga, don Job, mire, Job era un hombre muy conocido en la prensa. Lo voy a traer a la actualidad. Salía en la primera plana de los periódicos. Don Job ganó tanto. Don Job hizo esto. El proyecto de Don Job va en aumento. Tiene éxito. Óigame, la página de Facebook, de YouTube de Job tenía muchos likes, porque Job era un hombre bien próspero, hablando económicamente. Ahí estaba Job. Pero eso no se queda ahí. La Biblia dice que presentaba diariamente sacrificios a Dios por su familia. Acompáñeme por favor al versículo 5. Dice, y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Está hablando de sus hijos. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Ojo aquí. Job ofrecía por cada uno de sus hijos un sacrificio, es decir, una oveja. Si una oveja cuesta más o menos unos 2,000 pesos o unos 1,500, y este hombre tenía 10 hijos y por cada uno de ellos ofreció un sacrificio, escuchen bien, ¿a cuánto ascendía la suma de dinero de lo que invertía Job diariamente en el sacrificio? ¿A unos 20,000 pesos? ¿A unos 15,000 pesos? La pregunta que surge, ¿y por qué hacía tanta inversión Job por sus hijos en sacrificio? Porque Job tenía muy bien en claro lo que valía cada uno de sus hijos. Usted y yo como padres sabemos lo que vale cada uno de nuestros hijos, y por nuestros hijos somos capaces de cualquier cosa. Si en nuestros hijos hay que invertirles, es necesario invertirles. Ahora quiero traer esto a la actualidad. Si usted sabe que sus hijos valen la pena y que valen mucho para usted, entonces vale la pena ofrecer sacrificio de oración, de ayuno, de adoración diariamente por ellos, aleluya, delante de la presencia de Dios, porque nuestros hijos lo valen, nuestra familia lo vale. Job sabía el valor que tenían sus hijos, pero mire por qué lo hacía. Dice el versículo, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Job sabía que sus hijos se comportaban de una forma cuando él estaba con ellos, pero que sus hijos se comportaban de otra forma cuando ya no estaba con ellos.
Porque hay aquí una situación, amados hermanos y familia que estamos aquí, que nuestros hijos se comportan de una manera cuando están con nosotros, cuando están en casa, pero cuando están en el trabajo, cuando están en la escuela, cuando están con sus cuates, son otra cosa. Y Job dice: yo sé cómo son en mi presencia, pero no sé cómo se comportan allá. Así que lo mejor que yo tengo que hacer es ofrecer sacrificio a Dios por ellos. Número 4. Mire, lo más que me llama la atención es que Job era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Pero lo que más me asombra es que Dios mismo da testimonio de que Job era un hombre recto, temeroso. Y no solamente da testimonio, sino que se lo restrega al adversario enfrente de su cara. Mire lo que dice, por favor, el versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios mismo está testificando ante el adversario de que Job es un hombre intachable, es un hombre justo. Ahora escúcheme bien, cuando encontramos aquí la palabra o el término de que Job era perfecto, no quiere decir que era infalible, es decir, que no tuviera falla. Lo que está diciendo que Job vivía en completa obediencia y en santidad para con Dios, y de eso Dios lo está testificando. Sin embargo, escúcheme bien, a pesar de que Job era justo y era recto, Job fue probado mediante las circunstancias de su propia vida. Vuelvo a repetirle, aunque Job era justo, con todo ello fue probado por medio de las circunstancias de su propia vida. Y nosotros, al igual que Job, escúcheme bien, somos probados por medio de las circunstancias de nuestra propia vida. Si tú eres alguien justificado por la sangre del Cordero de Dios y vives en obediencia y vives en santidad, y quizás te están viniendo aflicciones y te están viniendo problemas, escúchame bien, es porque hay algo que Dios quiere enseñarnos. Job atravesó por un tiempo de prueba que parecía no tener explicación. ¿Por qué esto? Porque como ya hemos dicho, cuando alguien es injusto, es fácil encontrar la respuesta por qué le están sucediendo ciertas cosas. Pero cuando alguien vive en justicia, es difícil encontrar una razón, el por qué le están pasando muchas cosas. Por eso es de que Job atravesó por un tiempo de prueba que parecía que no tenía explicación. Sin embargo, detrás de cada circunstancia, escúcheme bien, familia, detrás de cada circunstancia de nuestra vida, cada situación, cada prueba, hay una razón específica que tiene un propósito. Cada aflicción que viene a tu vida, cada problema que enfrentas, cada circunstancia que viene sobre ti, hay un propósito específico de parte de Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Las aflicciones no son para matarte, no son para destruirte, es porque Dios tiene un plan, tiene un diseño, tiene un propósito eterno, aún cuando nosotros no lo entendamos. Ahora, para explicar esto, déjeme decirle que el hombre vive en dos mundos de manera simultánea. Diga conmigo, el ser humano vive en dos mundos de manera simultánea. Quizás habrá alguien que me diga ahí en casa: no, el único mundo donde yo vivo es este o este planeta, el planeta Tierra, en el sistema solar. Y eso es una gran realidad, pero hay dos mundos en el que vivimos. Primer mundo, el mundo físico y natural, en el cual estamos muy adaptados. Vuelvo a repetir, el primer mundo, el mundo físico y natural, en el cual estamos muy adaptados. El mundo natural, el mundo físico que podemos ver, palpar, disfrutar, percibir con nuestros sentidos. Pero existe el otro mundo, el mundo espiritual e invisible, el cual muchas veces ignoramos o no estamos tan conscientes de él. Escúcheme bien,
Todos los días nos vivimos y nos movemos tanto en un mundo natural como en un mundo espiritual. De hecho, mientras yo estoy predicando ahorita la palabra de Dios, estoy en un mundo físico y estoy ante personas físicas y me están viendo personas físicas allá en casa. Ese es un mundo físico y natural. Pero también mientras estoy predicando, ángeles de Dios están librando una batalla en los aires contra demonios, contra principados. Eso no lo puedo ver con mis ojos físicos, pero puedo percibirlo en mi espíritu. Yo estoy convencido de que hay un mundo físico y hay un mundo espiritual. El predicar no es solamente dar una letanía o disertar un sermón seco. El predicar tiene que ver algo espiritual. Me estoy explicando. Es un trabajo en el espíritu que se requiere pelear en oración, en intercesión, porque esto tiene que ver más que con oratoria homilética o hermenéutica. Esto tiene que ver con armas del espíritu y hay que pelear en el espíritu, en el nombre de Jesús. Pablo dijo: las armas de nuestra milicia no son de este mundo, no son terrenales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Pablo dijo: nuestra lucha es contra carne y sangre. Es decir, no es en un mundo físico, dice, es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dicho sea de paso, la situación que estamos viviendo de dicha enfermedad no solamente es una cuestión de física que afecta al cuerpo, es una cuestión espiritual. Gente me ha testificado que mientras está bajo ese efecto empieza a tener tormentos espirituales. Por eso yo le digo, no es una cuestión solamente física, no se trata solamente de una ampolleta o de una inyección o de una pastilla. Hace falta orar, hace falta interceder, hace falta clamar, hace falta ayunar, hace falta hacer esto, hace falta hacer guerra. No se trata solamente de mantener las medidas preventivas, aunque hay que hacerlas, pero es necesario utilizar las medidas preventivas del Espíritu de Dios. Si tú guardas las medidas preventivas en el mundo terrenal, en el mundo físico, gloria a Dios, pero si no estás tomando las medidas espirituales en el mundo espiritual, estás perdiendo la batalla. Hay que utilizar ambas en el nombre de Jesús para salir en victoria. ¿Me está oyendo, amada familia? Porque vivimos en dos mundos. Y el libro de Job es un libro que nos describe el mundo espiritual. Lo que me llama la atención es de que Job, aunque es un libro antiguo como el Génesis, describe el mundo espiritual de una manera perfecta y nos describe la función de Satanás y las maquinaciones de Satanás. Miren lo que dice el versículo 6. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Mire que si los hijos de Dios no se reportan, que vinieron a presentarse ante Dios para entregarle un reporte. Y tanto fue así que sigue diciendo: entre los cuales vino Satanás. Pregunto, ¿Satanás puede entrar a la presencia de Dios? ¿Satanás tiene acceso a la presencia de Dios? Claro que sí, pero para ir de chismoso, para irle a acusar a usted y a mí, para irle a acusarlo a usted que está en casa, para irnos a acusar. Simplemente entra para eso, pero no permanece ahí para adorar. Te voy a ver aquí un paréntesis, amada familia. Satanás nada más entra momentáneamente para ir a acusar, porque esa es su naturaleza, su función, pero no permanece ahí para adorar. Pero tú y yo sí podemos entrar a la presencia de Dios. Oh, quizás en pecado, pero una vez que la sangre de Cristo nos limpia, podemos permanecer ahí para adorar, exaltar al Señor todos los días de nuestra vida. Y mira lo que dice el versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, le pidió reporte. Dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y mire que Satanás no le dijo: ¿qué te importa? Como alguno que otro chamaco mal educado.
Sino que mira lo que respondió. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. O sea que aún hasta el mismo diablo se reporta. Entonces yo no entiendo aquel cristiano que no se reporta. Si el mismo diablo se reporta, aun cuando anda bien endiablado, se reporta, cuánto más usted y yo que somos hijos de Dios, cuánto más usted y yo que somos discípulos de Jesucristo. Pero mire lo que sigue diciendo, versículo 8. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Me llama la atención porque lo que Dios está haciendo ante Satanás es que le está presumiendo la vida de Job. Le está presumiendo, diciendo: mira, mira, Satanás, tú has corrompido a muchos, pero hay alguien que no se ha dejado corromper. Tú has inducido a muchos a renegar, pero hay uno que no se ha dejado, que permanece fiel. Y Dios mismo está testificando de esto. Versículo 9. Aquí está la respuesta de Satanás. Dice: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Sabe lo que está diciendo aquí Satanás? Que Job era un interesado, que Job solamente buscaba a Dios porque era un interesado, que Job solamente servía de camarógrafo en multimedia porque era un interesado, que Job solamente estaba de ujier porque era un interesado, que Job solamente servía en la alabanza y servía con los niños y servía de mentor y en el caso de amistad porque era un interesado. Versículo 10. Aquí está: ¿no le ha cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Hace una pregunta. Deténgase ahí en ese versículo. Dice que Job estaba cercado, él y toda su familia. Había un cerco de protección alrededor de Job. ¿Sabe cómo se había hecho ese cerco de protección? A través de los sacrificios diarios que Job presentaba delante de Dios. Escúchame bien, amada familia. Hoy más que nunca tú tienes que levantarte a orar, a clamar, a levantar oración por ti, por tu familia, porque haciendo esto tú vas a levantar un cerco de protección alrededor tuyo y alrededor de tu familia, que ni el diablo, ni Satanás mismo podrán infiltrarse en él. Job con sus sacrificios había logrado originar un cerco de protección. Por eso le dice: no le ha cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene. Pero mire lo que sigue diciendo: y al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Verso 11, aquí está un desafío. Diga conmigo: desafío. Una vez más, diga conmigo: desafío. Como que Satanás lanza un desafío. ¿Y cuántos saben que Dios no le teme a los desafíos? ¿Cuántos saben que Dios no le teme a los desafíos? ¿Cuántos saben que Dios no teme a los desafíos? Mira lo que dice la Escritura: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En otras palabras, tú lo ves que está ahí bien metido sirviendo porque está bien bendecido, no le pica ni un mosco, todo está bien, come bien, míralo, está hasta con chapas, está bien nutrido el hombre, él y sus hijos. Pero le dice: aquí hay un desafío. Aquí hay un desafío. Dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Verso 12. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Uy, estamos aquí. Dios le dio permiso. Y mira lo que dice: y salió Satanás de delante de Jehová. Job, escúcheme bien, amada familia, fue probado en el mundo natural, en su cuerpo físico, en la esfera natural, pero su prueba más grande fue en el mundo espiritual, en el mundo de la fe. Diga conmigo: la prueba más grande, no, levante su mano, diga conmigo: la prueba más grande
Diga, es en el mundo espiritual. Diga, en el mundo de la fe. Es cierto, recibió ataques, recibió aflicciones Job, pero la mayor prueba, vuelvo a repetir, fue en el mundo espiritual, en el mundo de la fe. El versículo 13 al 19 nos describe todo lo que Job, o todo lo que a Job le sobrevino en un solo día. En un solo día. Todo lo que tenía Job prácticamente se perdió. Miren lo que dice, versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos, está hablando de Job, que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo, fuego del cielo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, y solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro y le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto, el que estaba hablando dice, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. En un solo día le llegaron todas estas noticias a Job. Job, escúchame bien, perdió la riqueza. En un solo día Job perdió su prosperidad. En un solo día Job perdió a sus hijos. En un solo día Job perdió su salud. En un solo día incluso perdió la ayuda y la comprensión de su esposa. Pero hay algo que no perdió Job. ¿Sabe qué es lo que no perdió Job? Fue su fe. Oh, gloria al nombre del Señor. El diablo te puede quitar cosas, te puede quitar trabajo, te puede quitar salud, te puede quitar lo que se le pegue la gana, pero hay algo que no te puede quitar ni arrancar. Es a un Cristo vivo que está metido aquí en lo profundo del corazón. Hay algo que no te puede quitar. La fe en Jesucristo es algo que está dentro de ti. Job no perdió la fe, no perdió su confianza. Acompáñenme al versículo 20 y al verso 21. Mira lo que dice la escritura. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué cosa hizo? ¿Qué cosa hizo? ¿Sabes cuál es el mejor analgésico en el tiempo del dolor? La adoración. Escúchame bien, amada familia que me estás viendo allá por este medio. El mejor analgésico para tu dolor interior no es renegar, no es maldecir. El mejor analgésico se llama adoración, porque es ahí donde se adora a Dios en espíritu y en verdad. Y mientras tú adoras, oh, gloria al nombre de Jesús, algo sucede en el ambiente espiritual. Mientras tú adoras, confundes al mismo diablo. El diablo está esperando que tú reniegues, que tú blasfemes, que tú retrocedas. Pero cuando tú te pones de rodillas y adoras al Rey de Reyes y Señor de señores, cuando derramas lágrimas no de impotencia, sino de adoración ante los pies del Maestro, algo glorioso sucede. El poder de Dios empieza a fluir para fortalecerte. Verso 21. Y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Vea la actitud y la determinación de adoración y de fidelidad que mantiene a Job. Pero mire lo que dice el versículo 22. Quiero que subraye esto. En todo esto no pecó Job. Aquí está, ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
Subraye usted esto: ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Lo que está diciendo es que Job no había entendido por qué en un solo día había perdido todo. Job no sabía, ni entendía, ni comprendía, y no se explicaba el por qué. Pero lo único que dijo: yo sé que detrás de todo esto hay un propósito de bien de parte de Dios. No entiendo, no comprendo, me duele lo que estoy atravesando, pero sé que detrás de toda esta aflicción debe de haber un propósito de parte de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Levante su mano, diga conmigo: detrás de cada aflicción, diga, detrás de cada problema que viene a mi vida, diga, hay un propósito de parte de Dios para mi vida. Amén y amén. Job sabía que esta vida no consistía solo en lo que vemos y poseemos. Él tenía puesta su confianza en Dios. Job sabía que aunque sus ojos no veían la verdad, la realidad de las cosas, Dios sí las veía, y que dichas cosas no escapaban del control de Dios. Me encanta lo que dice Job en el capítulo 23, verso 10. Job capítulo 23, verso 10. Mira lo que dice la escritura: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Job está diciendo: yo sé que Dios conoce mi camino, yo sé que Dios conoce mi vida, conoce mi corazón, y no entiendo el por qué está pasando todo esto, pero lo único que sé es de que Él me está probando y que va a obrar para mi bien. Hay un propósito detrás de todo esto, y saldré limpio, refinado como el oro. Job tuvo sus batallas en lo natural, pero en la realidad realmente fue una batalla espiritual. Vuelvo a repetir: Job tuvo sus batallas en lo natural, pero la realidad fue una batalla en lo espiritual. Lo que sucedió entre bastidores fue una confrontación directa entre Dios y Satanás, siendo el campo de batalla Job. Por un lado estaba Satanás, por otro lado estaba Dios, y en medio estaba Job. Satanás diciendo: Job es un convenenciero, Job solamente te sirve por conveniencia. Te voy a demostrar que Job es un hipócrita, que solamente está aquí por conveniencia. Y Dios diciendo: no, Satanás, te equivocas. Yo sé quién es Job, yo conozco su corazón, yo tengo la certeza de que de esta prueba él sale fiel. Él no me sirve por lo que le he dado, él me sirve por lo que yo soy. Oh, gloria al nombre de Jesús. Te voy a demostrar, Satanás, y para eso te voy a permitir que le quites todo, pero tú mismo te vas a desengañar, tú vas a ser avergonzado, porque mi siervo Job, de que sale en victoria de esta prueba, va a salir en victoria de esta prueba. A alguien Dios le está hablando en este momento: vas a salir en victoria de esta prueba, y el diablo va a quedar avergonzado en el nombre de Jesús, y todos testificarán de que el Dios eterno es poderoso, de que el Dios de Israel sigue teniendo el control. Dios es fiel. Ahora escúchame bien, familia. Es muy importante que entendamos que Dios no mandó las pruebas, las aflicciones y el sufrimiento sobre Job. El Señor no envía aflicciones sobre los justos, porque va en contra de su naturaleza, en contra de su palabra y de su voluntad. Vaya conmigo por favor a Santiago capítulo 1, verso 13 al 14. Santiago capítulo 1, verso 13 al 14. Dice la Biblia: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Dios permitió que Job fuera puesto a prueba en las manos de Satanás. Pero no fue Dios el que lo afligió, fue Satanás el que lo afligió. Vuelvo a repetir, fue Dios el que lo permitió. Y aun cuando Job no lo sabía, Dios le estaba usando para demostrarle a Satanás que él era un hombre justo y bueno. De hecho, el versículo 8 del capítulo 1 de Job es ahí donde encontramos que el Señor le dice esto al enemigo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ahora, ¿cuántos saben que Dios amaba a Job? ¿Cuántos creen que Dios amaba a Job? Diga conmigo: Dios amaba a Job. Ahora diga conmigo: Dios me ama. No, hágala así, diga: Dios me ama a pesar de mis errores, de mis deficiencias. Diga: Dios me ama. Dios nos ama. Y Dios amaba a Job, y su plan era bendecirlo, cuidarlo y prosperarlo. El plan y el deseo de Dios para Job, vuelvo a repetirlo, era bendecirlo, cuidarlo y prosperarlo. Pero entonces, ¿por qué estaba siendo afligido Job? Vuelvo a repetirle: para probar lo que había en su corazón delante del adversario, para probarle al enemigo que Job realmente era sincero de corazón. Dios permitió las tribulaciones, las pruebas, las desgracias que vinieran sobre Job. Dios permitió que Satanás probara a Job en las circunstancias de su vida, sabiendo con certeza que Job pasaría la prueba. Si tú estás atravesando momentos difíciles, momentos duros, momentos de escasez, momentos de enfermedad, Dios tiene la certeza de que vas a salir de ahí con victoria, y sabe que el diablo va a quedar avergonzado en el nombre poderoso de Jesús. Tiene que ser avergonzado. El mismo diablo tiene que tragarse sus palabras, el decir que le servimos solamente al Señor por interés, solamente cuando las cosas nos van bien. No, vamos a amar a Dios y servirle en todo momento, en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en nuestra boca. Oh, gloria el nombre del Señor. Recuerde esto: detrás de cada prueba aquí en la tierra hay una razón espiritual que el hombre no puede ver nunca con sus ojos naturales. Y nosotros, al igual que Job, aún sin ver la batalla en el mundo espiritual, debemos mantener la victoria. ¿Sabe cómo? A través de la fe. A través de la fe. La llave para mantenernos en victoria, amada familia, en cada situación, en cada circunstancia de nuestra vida, es mantener la fe, es adorar, es recordar que existe un propósito de Dios para nosotros, aun cuando no podamos entender el porqué de las cosas. Me gusta lo que dice Santiago capítulo 1 verso 12, y vamos a ir concluyendo. Santiago capítulo 1 verso 12, dice la Biblia: bienaventurado el varón que soporta la tentación, que soporta la prueba, que soporta la aflicción. Porque cuando haya resistido la prueba, la aflicción, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero para ir concluyendo, la Biblia menciona cómo terminó la historia de Job. Acompáñeme por favor a Job capítulo 42 verso 10 al 13, y ahí vamos a estar concluyendo. Yo no sé en qué capítulo estés de la historia de tu vida. No sé en qué capítulo va la historia de tu vida. No sé en qué capítulo va la historia de la telenovela de tu vida. Pero sí te puedo decir que tendrá un final feliz esa película y esa telenovela. Porque aunque tú eres el
actor protagonista, quien escribió eso, es nuestro Dios Todopoderoso. El escritor de la historia de tu vida no la escribió un servidor, una institución, una denominación. La escribió el Dios tuyo, aquel que te formó desde el vientre de tu madre. Y Él sabe el fin que va a dar a tu historia, a tu película. Pero la historia de Job termina así: y quitó Jehová la aflicción de Job. Me imagino que después de que Satanás hizo y deshizo para derrocar a Job, me imagino que Dios dice: aléjate de aquí, Satanás. Esto es prueba suficiente que mi siervo es fiel. Por eso dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Ojo aquí: y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Subraya eso: y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Verso 11: y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, es decir, que lo habían visto en esa condición de sufrimiento, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Verso 12: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Subraye usted eso: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Recuerde que al principio solamente tenía 500 asnas, hoy tiene 1,000. Al principio solamente tenía 500 yuntas, hoy tiene 1,000. Al principio solamente tenía 3,000 camellos, hoy tenía 6,000. O sea, todo el Señor lo aumentó al doble. Déjame. ¿Cuánto dicen amén a eso? Eso es en lo económico, pero ¿cree usted que en lo familiar se quedó sin nada? El versículo 13 dice: y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y la Biblia dice que no había hijas más bellas que las de Job, no había hijas más hermosas que las de Job. Job dio restauración de su vida. A esto se le conoce como el principio de la restitución. Y aquí concluyo. La Biblia dice que en la antigüedad, cuando un ladrón era sorprendido en el acto mismo del robo, él tenía que devolver el doble de lo que había robado. Satanás es el ladrón por excelencia, y él ha venido para robar, para matar y destruir. Pero si tú te mantienes fiel y en obediencia al Señor, escúchame bien, Dios va a agarrar al mismo diablo del pescuezo y le va a hacer que te devuelva el doble de lo que te ha robado, por cuanto te mantienes íntegro y fiel en medio de toda aflicción. Yo quiero que te pongas de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, amado Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Inclina tu rostro. Inclina tu rostro ahí en casa. Levanta tu oración. Dile: Señor, aquí estoy delante de ti. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón.